Vamos a ir comenzando. Muchas gracias, como les estaba diciendo, por sumarse hoy a este nuevo encuentro de Ninja Technical SEO. Hoy nos va a estar acompañando nuestro Ninja SEO Miguel Hurtado, como ya lo están viendo. Él es SEO Manager en Sodimac Chile. Miguel nos va a hablar sobre por qué las nuevas funciones en el índice de la cobertura de Google Search Console son claves para el análisis de nuestros sitios. Recuerden que cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en el chat y que la vamos a estar respondiendo cuando finalice la presentación. Miguel, si estás por ahí y querés empezar, no sé. Sí, chévere, muchas gracias, Yuli. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Hurtado. Antes que nada, antes de empezar, quisiera primero que nada pedir disculpas si en caso de que estoy dando la presentación, soy amante del discurso y la oratoria y me molesta, hasta a mí me molesta un poco. Ando con un poco enfermo, ¿ok? El cambio de clima me ha afectado mucho en Chile. Empezó la primavera, soy asmático y bueno, la alergia ya empieza a hacer su trabajito. Entonces, si me escuchan toser, les pido disculpas de antemano, ¿ok? No quiero, trataré de evitarlo, pero bueno, también somos humanos y lo importante es que podemos desempeñarnos igual y estar aquí con ustedes. Eso antes de empezar. Y ahora sí, me presento. Es cierto que estoy en Chile, pero no tengo acento chileno. Soy venezolano, ¿ok? Radicado en la ciudad de Santiago, en Chile, desde hace más de 4 años y medio. Y actualmente tengo más de 1 año y medio desempeñándome como el SEO Manager para la empresa Sodimac Chile, que es una de las empresas más grandes del país que hace vida en lo que es el e-commerce. Por lo tanto, sí o sí, necesitamos una estrategia de posicionamiento bastante fuerte y potente. Y en vista de esto, han surgido una gran cantidad de actualizaciones, de grandes novedades que hoy día las vamos a enfocar en el Google Search Console, que tiene que ser prácticamente nuestra herramienta número uno, por encima inclusive de cualquier herramienta de pago, ya que es la herramienta con la cual podemos no solamente medir una data, medir una métrica, sino también realizar optimizaciones enfocadas en diferentes palabras claves y algunas URLs de nuestro sitio web. Antes de entrar en estas novedades, que las vamos a ir analizando y vamos a ir desentrañando una a una, primero debemos entender algunos conceptos generales. Esto seguro que ustedes ya se lo saben de memoria prácticamente, pero sí es importante un poco aclarar ciertas dudas antes de entrar en detalle. Primero, Google Search Console es una herramienta oficial de Google, es gratuita, ¿ok? A diferencia del gran mix de herramientas de pago que tenemos hoy día en el área del SEO, que nos permite realizar una lectura de los procesos que sigue nuestro sitio web en Internet. ¿Ok? Y cuando digo lectura, no todo es lo cuantitativo, el número, el clic, la impresión, el posicionamiento, no, también es la manera en cómo Google puede estar entendiendo nuestro sitio web. Por lo tanto, hoy día Google Search Console se ha convertido en un gran aliado para poder realizar optimizaciones un poco más técnicas a nivel de SEO. Hoy día, las grandes novedades que tiene la herramienta, además de incorporar ahora métrica para ver cómo se indexan tus videos de YouTube, ¿no? Ahora podemos ver también si aparecemos en Google Noticias, en Google Discovery. Hoy día las grandes novedades están enfocadas en la cobertura, el proceso de cómo Google entiende nuestro sitio web a través de el rastreo, el renderizado y la indexación. Y las grandes novedades están orientadas a dos áreas: la cobertura de las páginas o la cobertura de las URLs de nuestro sitio web y la cobertura del sitemaps. Es igual para ambos, pero las conclusiones y los análisis que podemos llevar a cabo son totalmente diferentes. Vamos a empezar primero con el más amplio, que es la cobertura de las páginas, que son todas las URLs que se generan en nuestra página web, y luego nos vamos a enfocar en el sitemaps, que es la ruta que sigue Google para identificar qué URLs de las páginas son realmente importantes y relevantes para aparecer en el índice de Google. La idea es descubrir el antes, el después y cómo podemos descifrar e interpretar ahora sí, porque creo que era importante para la comunidad entender cuando Google dice no te puedo indexar, estás indexando, la URL es válida, la URL tiene una advertencia, pero igual te puedo indexar. Habían muchos mensajes, ¿no? Que nosotros teníamos que ir interpretando y que hoy día Google por fin aclara y simplifica en la forma en cómo la cobertura se nos va a mostrar. Primero tenemos que entender cómo estábamos antes, ¿no? Cómo veníamos del 2021 analizando el Google Search Console con las herramientas, ¿no? Lo primero, 2021 teníamos una cobertura, una aplicación de la cobertura que se dividía en cuatro.
Teníamos URLs que tenían un error, que Google dice que hay un error, hay un problema. Teníamos URLs que eran válidas para aparecer en el motor de búsquedas, pero tenían un problema. URLs válidas y URLs excluidas. Y era difícil un poco entender a qué se refiere excluida, puede cambiar el excluido a las válidas, ¿no? ¿Cómo entiendo yo que mi URL es válida pero presenta algún problema? Habían demasiadas dudas que Google como herramienta no estaba contestando con esta antigua versión de la cobertura, mas sin embargo entregaba igual un detalle, y ese detalle lo vemos en que el diagnóstico se divide en estos cuatro que lo habíamos mencionado. No se diagnostican procesos de indexación, que es lo que hoy día Google sí está haciendo en el 2022, como lo ven a la derecha, a su derecha de la pantalla. Básicamente Google literal nos dice, si indexas, ¿por qué indexas? No indexas, ¿por qué no indexas? En la antigua versión teníamos que analizar el resultado para poder llegar a estas conclusiones. Ahora Google lo simplifica y nos muestra estas conclusiones mucho más explícitas y literales para entender los procesos de nuestro sitio web. Las impresiones ambas se están mostrando tanto en la versión 2021 que nos acompañó en el 2022 también y en esta nueva versión de este año. ¿Por qué las impresiones? Porque las impresiones permiten medir las search queries indexadas. Entonces, si tú no indexas una URL, no vas a indexar una search queries. Por lo tanto, tus impresiones y tu visibilidad va a bajar. Es por eso que Google mantiene la idea de tener impresiones por encima inclusive de los clics. Si indexas, tendrás visibilidad, pero si no indexas, tu visibilidad se va a ver reducida. Hoy día, Google ha eliminado lo que para muchos SEOs era un dolor de cabeza, que era este diagnóstico que tenemos aquí del el error. Ya, si tengo un error, no indexo, pero ¿por qué tengo un error? No, ¿a qué conclusión o qué se discrimina de mi URL para identificar que yo tengo un error en ella? Hoy día Google ya no nos dice si tenemos un error o no, ¿vale? Vamos a ver que mantiene la advertencia de que una URL se puede indexar, pero hay un problema, pero al menos ya elimina cualquier interpretación de un error. Y lo simplifica, se indexa y no se indexa, ¿ok? Los diagnósticos por advertencia, inclusive cuando entramos al panel, lo primero que vamos a ver es aquellas URLs que se indexan y las que no se indexan. Si hacemos scroll y bajamos, en la aplicación, que lo voy a mostrar más adelante, vamos a ver las URLs que tienen una advertencia. Google reduce la importancia de este tipo de URL para enfocarnos netamente en trabajar en aquello que sí se está indexando, porque también es importante entender este proceso y lo vamos a ver más adelante, y aquellas URLs que no se están indexando. ¿Ok? El registro de impresiones se mantiene y ahora simplemente vamos a tener dos escenarios. De 4 escenarios que teníamos desde el año pasado, ahora estamos viendo una simplificación mucho más extrema, pero más efectiva de cara a este 2022. Vamos entonces a analizar en detalle lo que nos está diciendo este nuevo índice de cobertura de la herramienta de Google Search Console para el 2022. En el primer paso, el índice, que ya lo habíamos visto, se estaba dividiendo en dos grandes áreas, aquellas URLs que indexan y las que no indexan. Vamos a ver primero las URLs que sí se están indexando en Google, ¿ok? Cuando hacemos clic en este apartado que nos va a mostrar las páginas indexadas, se nos va a mostrar el detalle de una evolución, porque esto Google siempre lo ha mantenido, cómo ha ido evolucionando la indexación de tu página web a lo largo del tiempo. Ya no nos muestran las impresiones, pero nos muestra un listado de ejemplos, porque sabemos que la Google Search Console solo muestra 1000 URLs de ejemplo, pero tenemos más URLs, según la última fecha en la que se ha rastreado. Por lo tanto, lo primero es tomar este ejemplo de URLs del sitio web indexada y ver la fecha. ¿Ok? La fecha no se debe confundir con la primera vez que Google pasó por nuestro sitio web o cuando Google hizo la primera cobertura. No, es la fecha en la que la última vez el robot de Google rastreó esta URL y la pone de ejemplo. Se ha indexado, tenemos el valor del total de URLs que se están indexando, ¿ok? Ya no es una URL válida, porque una URL puede ser válida, pero tal vez no se esté indexando. ¿eh? Yo puedo poner una URL como la home, que es muy válida, y ponerle una etiqueta de no index, no se va a indexar. Eliminan lo de validado y simplemente dicen, este es tu resultado final. Esto es lo que tú estás indexando. Sea tanto válido para ti, válido para mí como robot, pero esto es lo que va a aparecer en Google. Tienes 189 URLs que van a aparecer en el buscador. Esto a manera de ejemplo, ¿ok? Y sabemos que se pueden indexar
y ya no tenemos que analizar tanto de si es validada, qué calidad tiene la URL. Sabemos que se indexan porque a las URLs de ejemplo igual se les puede hacer un rastreo de la cobertura y vamos a obtener un detalle que nos dice Google. La URL está en el buscador, está en Google, ¿ok? Se está indexando, nos lo está confirmando el por qué se está indexando y nos dice cuáles son los siguientes factores que están validados para yo como robot admitir que puedo indexar esta URL. No hay etiqueta de no index, no hay problema de seguridad, la URL se adapta a la usabilidad mobile, lo cual es muy importante hoy día con los nuevos algoritmos de Google, ¿ok? Tenemos AMP, seguro que será un contenido de valor para un blog. Tenemos diferentes conjuntos de factores que nos dicen, muy bien, ya entiendo por qué se está indexando. Y todavía sí, estoy seguro que alguien lo va a preguntar, si alguno de estos ítems da error, como por ejemplo, no tengo AMP, porque no todos los sitios tienen habilitada la función de AMP y es algo que hay que trabajarlo, igual la URL se va a indexar. ¿Ok? Lo importante es que Google no detecta una etiqueta canonical que es diferente a no indexar, que lo vamos a ver más adelante, o una etiqueta de no index, ¿no? Que a través del HTML se le inserta el meta robot name no index y se le dice a Google, ese contenido no se indexa. Y claramente aquí la URL no va a aparecer. Pero estos factores son un añadido de cara a mejorar la apariencia de las URLs en el índice de Google. Esto en cuanto a las páginas que ya están indexadas en el índice y en la cobertura. Pero vamos al detalle ahora que es un poco más complejo, que es ese escenario donde la URL no se indexa, ¿ok? En la cobertura. Y Google no solamente hace algo brutal, y lo digo brutal porque llevo muchos años trabajando con Search Console y desde el antiguo Webmaster Tools, todos los procesos de validación de Google son lentos. Todos. Por primera vez tenemos un proceso con la nueva cobertura en el cual podemos validar cada uno de estos factores y una vez validados, el Google valida en cuestión de segundos y nos llega un correo indicándonos la fecha, se inició un proceso de validación y aproximadamente están demorando 7 días en entregar un resultado, lo cual es fantástico considerando que cuando un sitio web es tan grande, hay muchos procesos que pueden estar ocurriendo y ameritamos constantemente estar haciendo optimizaciones, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, y el mismo Google de manera más personalizada inclusive, nos los dice. ¿Por qué hay páginas que no se indexan? ¿No? ¿Te has preguntado por qué estas URLs no se indexan? Yo te voy a dar la respuesta de por qué tienes URLs que no se están indexando. Lo primero, ¿ok? Que tenemos que entender es que la validación se divide en 3 partes. Por eso puse este ejemplo. Tenemos URLs que cuando Google validó, siguió encontrando un error. Por lo tanto, no la puede indexar en Google. ¿Ves? En el índice proceso iniciado en el cual la URL está siendo validada, pero todavía no está en Google. Y tenemos otra donde no has iniciado. Básicamente no he hecho ninguna corrección en cada uno de estos factores, por lo tanto no he iniciado ninguna validación, ¿vale? No existe un límite de cuántas veces podemos validar los procesos, ¿ok? Yo puedo iniciar, no iniciado, optimizar, va a quedar como iniciado, me puede volver a dar error, puedo volver a hacer la optimización y puedo constantemente buscar la validación hasta que ya por fin entienda este proceso. Y cuando hablo de entender este proceso, creo que aquí viene lo más importante de esta cobertura de las páginas no indexadas, que es que mucha gente se confunde en pensar que como no está indexado o tiene un problema, que era lo que pasaba antes con ese error de cobertura, uno decía, esto está mal. No, como que si una página tiene una redirección, es parte de un proceso negativo, cuando es un proceso natural de un sitio web, ¿no? Y por eso lo tengo de primero. Quiero ir punto por punto para ir a ayudarles a entender un poco a qué se refiere cada uno de los motivos por el cual Google no te está indexando. El primer motivo, página con redirección. La redirección es un proceso natural y en el cual se corrige una caída de una URL. Puedes corregir un 404 con una redirección 301, 302, 307, ¿vale? Pero estás haciendo una corrección. Claramente Google no puede seguir indexando la URL que estás redirigiendo. Por eso lo estás llevando a una nueva URL. Está bien que la URL lo esté indexando. ¿Ves? Has pasado de un contenido antiguo, un contenido que tal vez no tenía valor y lo has redirigido a un contenido que lo has actualizado, un contenido novedoso. Por lo tanto, este proceso
no es un error garrafal, no es algo negativo, es parte de la optimización del sitio. Que no se indexen es lo correcto. ¿Ves? Si se empiezan a indexar, sería un problema, tendríamos hasta contenido duplicado en el índice. Por lo tanto, los redirects no se indexan, ¿vale? Y es parte del proceso y está bien que aparezcan aquí en este listado. Uno de los que más genera confusión son el tema de los canonicals. Y aquí Google por fin ha diferenciado diferentes tipos de no indexar por el uso de la etiqueta canonical, que era que en la versión 2021 prácticamente era un factor del canonical y uno tenía que ir a analizar cada una de las URLs para entender por qué Google por un factor de canonical no me está indexando. Ahora lo separan en varios. Vamos con el primero. Hay una página alternativa con etiqueta canónica adecuada. ¿Qué te está diciendo Google? Has seleccionado una URL y le has puesto el canonical hacia otra URL. No voy a indexar esta versión antigua, voy a seguir el canonical que por instrucción tú me estás colocando. La URL no se va a indexar porque Google está indexando el canonical. Por eso siempre tengamos un canonical, aunque sea autorreferenciado en nuestras URLs. Cuidémonos de las interpretaciones que pueda hacer Google. Aquí, básicamente, lo que Google dice, pusiste un canonical, rastreó el canonical y esta no la voy a indexar. ¿Es malo eso? No, que era lo que pasaba antes. Lo entendíamos como un error, como algo crítico. No, es una optimización del proceso de nuestro sitio web. Así que está bien. ¿Ves? La siguiente, bloqueada por robots.txt. Mi sitio web puede tener parámetros, mi sitio web puede tener subfolders o subcarpetas o algún contenido que no sea de interés para mi sitio web. Los puedo bloquear por robots.txt. Por lo tanto, Google que dice, he seguido tu robots.txt, me has dado una instrucción, y no puedo poner tu URL o indexarla en Google porque estoy siguiendo una instrucción del robots.txt. Lo sé, en algunos casos, Google desecha y descarta la instrucción del robots.txt. Lo vamos a ver más adelante con la advertencia para que vean cómo Google, si encuentra valor en una URL, puede ignorar lo que es el robots.txt. Pero de momento tengo bloqueadas por txt y Google dice no aparecen en mi índice. Excelente. El siguiente punto, excluida por una etiqueta de no index. Claramente, hemos utilizado una etiqueta de no index para ciertos contenidos. Por supuesto, Google no se trata de ningún error o de un problema. Es un proceso que yo estoy administrando y estoy manipulando dentro de mi sitio web. Por lo tanto, la URL no va a indexar. Otra de las confusiones, rastreada y descubierta, son dos cosas distintas. Número uno, cuando una URL es rastreada, básicamente ya Google ha leído esa URL, pero todavía no ha entrado en una fase de indexación. Podemos indexarla manual, podemos revisar el peso del sitio web, podemos revisar la velocidad de carga, pero Google entiende el contenido, pero todavía no la ha indexado, ¿vale? Es muy diferente al penúltimo punto, y perdonen que me salte, que es descubierta actualmente sin indexar. Cuando una URL es descubierta, todavía no ha sido rastreada. Google sabe que está en tu sitio web, la suma las URLs que tiene por rastrear, pero todavía no sabe la keyword que queremos posicionar, no tiene ni idea del contenido. Son procesos distintos. Primero descubre, luego rastrea, luego renderiza y luego indexa en su resultado. Por lo tanto, no hay que confundir. Ambos nos llevan a lo mismo. La URL no va a estar indexada en Google. ¿Ok? Por lo tanto, primero atacamos las descubiertas y luego vamos con las que se están rastreando. Al menos las rastreando estarán más cerca de aparecer en Google. Otro de los puntos, un clásico, 404. No se ha encontrado, la URL tiene un 404, no la puede indexar porque Google no indexa errores 404. Así que claramente aquí sí yo tengo la manera de hacer un punto de acción, una optimización. Puedo hacer un redirect, diferentes tipos de redirecciones para entonces asegurarme de que Google no esté ni siquiera rastreando este tipo de URLs. Error en la redirección, ¿no? También se puede presentar que al momento de hacer una redirección creamos un bucle o una cadena de redirección. Claramente Google va a dejar de encontrar ese contenido. Son los dos factores por los cuales siempre se da un error en la redirección. Simplemente hay que ver la redirección y cambiar la redirección para evitar que Google entre en un bucle infinito en el cual busca el redirect y al final no llega a la URL. Claramente no puede indexar algo que no le va a ofrecer una experiencia al usuario, ¿no?
Tema de canonical, duplicada el usuario, no ha indicado ninguna versión canónica. ¿Ves? Y esta se da mucho, por eso les decía, el mejor canonical es autorreferenciado. No dejemos nunca la etiqueta vacía, ¿vale? Porque aquí Google confirma de que no tenemos la URL. La URL se puede indexar, ¿ok? Sí se puede indexar, pero Google puede seleccionar una versión canonical diferente a la que nosotros hemos trabajado, ¿no? Y ahí estamos dándole la libertad al robot de, a su interpretación, puede tomar una versión canonical y puede indexar otra URL y capaz de estar en una categoría, en un producto de mi e-commerce muy importante que está perdiendo visibilidad en el índice de Google simplemente porque he dejado una etiqueta vacía. Ya explicamos el descubierta y la duplicada, Google ha elegido una versión. Si nosotros no indicamos la versión canonical, Google puede ir, buscar una alternativa, ¿ok? Puede buscar una alternativa, inclusive lo podemos ver en Search Console rastreando la URL y el mismo Google dice, si tú has elegido un canonical, este es tu canonical, pero si yo he elegido uno, este es el que yo elegí. ¿Ven? Entonces ahí podemos entender por qué a veces una URL pierde posiciones versus otra URL. Es porque se duplica el canonical, Google elige una nueva versión, ¿ok? Que no es la que yo controlo. La URL sí se indexa en el resultado, pero se va a indexar la versión canonical, ¿ves? No la que yo seguramente estoy rastreando y necesito indexar porque el canonical apunta a otra URL. Por lo tanto, afirmar que hay mejoras de cara a las páginas no indexadas en la cobertura, sí, hay buenas mejoras, son importantes, al menos los mensajes que transmite Google del por qué una URL no se indexa son mucho más claros, ¿ok? Hay una interpretación mucho más sencilla, ya no es tan áspero de entender un error, de entender una validación, aquí es sencillamente te indexo o no te indexo, y estos serían los diferentes motivos. Pero Google, lo que sí mantiene de su versión anterior es el tema, aquí, el tema de las páginas con mejoras. ¿Puede aparecer la página en Google? Sí, la puede indexar, pero considera que hay procesos que pueden perjudicar el aspecto de una URL en el motor de búsqueda. Y cuando digo aspecto es simplemente aparecer en el resultado. Lo que les comentaba del RobotXT. Tengo un grupo de URLs que sí pueden aparecer, pero Google se indexa aunque un archivo RobotXT la tenía bloqueada. Por más de que yo solicite el bloqueo por RobotXT, aún Google reconoce que si es una URL que tiene tráfico, si considera que ofrece una buena experiencia, si considera que generó clics, que generó buenas impresiones, la va a indexar aunque yo lo repita en el RobotXT. Tengo un colega que le encanta afirmar de que el mejor robot TXT es el que no existe, porque Google puede realizar este tipo de acciones y te lo confirma a través de la advertencia en el Google Search Console. Una advertencia que puede ser inclusive un tanto obsoleta, ¿no? Porque de igual forma yo puedo ir y colocarle una etiqueta no index a la URL y ya Google no va a poder hacer nada. Pero una recomendación más que una solicitud o una directriz de Google. Esto es una recomendación de cara a mejorar cómo se pueden ver nuestras URLs en el motor de búsquedas. Para retomar lo que eran las páginas no indexadas en la cobertura, hoy día este proceso se mantiene, ¿vale? Que es la validación. Una vez que hacemos las optimizaciones necesarias, se pueden llegar a corregir ciertos procesos, le solicitamos a Google validar. ¿Ok? La validación antes podía demorar hasta 1 o 2 minutos en Google entregarte el mensaje de que ya estamos trabajando en esto, ahora solo se demora segundos, ¿vale? Lo cual es, al menos en tiempo es muchísimo mejor. El resultado de dicha validación, Google le va a separar en las URLs que está pendiente de analizar, ¿ok? De validar, y aquellas que pueden estar presentando un error. Una vez pasen aproximadamente 7 días, dependiendo también de la cantidad de URLs, pueden ser más, pero al menos yo este mes más o menos pude calcular unos 7 días, lo cual es bastante bueno, nos va a entregar un resultado. El resultado puede ser, mantienes errores en URLs o efectivamente de las pendientes he validado que has corregido el proceso, por ende, estas URLs pasan de no indexadas a las indexadas. Y ahí es cuando vemos que la curva empieza a cambiar, ¿no? Que este proceso
Este proceso que tenemos acá del 2022 es cuando hacemos las correcciones. Es normal que la curva de las indexadas suba, baje, las no indexadas también empiezan a subir, van a empezar a bajar. Eso es normal. Es parte de la maduración de los procesos que estamos gestionando a través de Google Search Console, ¿vale? No hay que asustarse, no pasa nada malo. Es normal que esto llegue a ocurrir. Las impresiones van a subir, van a bajar, nuevas search queries van a aparecer, pero lo importante es que entendiendo cada uno de estos puntos que tenemos en pantalla, que están dedicados a más que corregir, porque siempre hemos podido corregir procesos en Search Console, es ahora la oportunidad de entender con mayor claridad qué está ocurriendo en mi sitio web. Porque una cosa es lo que el usuario cuando entra a nuestra página, y otra cosa es lo que Google va a ver. Y necesitamos entender con mayor claridad qué está diciendo Google de mi sitio, por qué lo considera un error, por qué no lo puede validar, por qué no lo está indexando, por qué ignora el robot TXT, ¿no? Que es uno de los grandes dolores de cabeza, y me indexa, por ejemplo, el carrito de compra, que en e-commerce siempre el carrito de compra se bloquea por robot TXT. Y aún así recibe visita y Google generalmente lo suele indexar. Así que, nada, cobertura, perfecto. Sitemaps. Todo lo que vimos anteriormente, ¿ok? Aplica en la misma envergadura y en el mismo contexto y los mismos conceptos, pero para nuestro sitemaps. Esto es algo que siempre ha sido así, ¿ok? Pero la gran diferencia es que las URLs de nuestros sitemaps van a ser menor a las URLs que están en la cobertura. Recordemos, tenemos dos procesos: cobertura de la página, que son todas las URLs del conjunto de mi sitio web que se pueden rastrear, y el sitemaps, que es netamente las URLs de valor calificadas para ofrecer un resultado o ofrecer una respuesta a la necesidad del usuario. La home, la categoría, páginas estáticas, productos, el blog, ese tipo de URL va a estar en el sitemaps. Entonces, Google mantiene la idea de que sí, una cosa es rastrear la totalidad de tu sitio, pero también puedo hacerlo con el sitemaps. Todo lo que vimos anteriormente de la cobertura también se va a aplicar en el sitemaps. Mantienen la idea de que tienes URLs en el sitemaps que no se están indexando o que sí se están indexando, lo cual a nivel SEO es crítico tener URLs que no se indexan en tus sitemaps, porque es una confusión muy grande para el robot, ¿ok? Y todos los factores que vimos anteriormente, Canonical, RobotXT, redirecciones 404, los va a mostrar también en la versión del sitemaps. Yo aconsejo mirar siempre en primer lugar la versión del sitemaps, porque aquí están las URLs de valor. Y si yo tengo una URL que tiene un 404, una URL con redirección en mis sitemaps, le estoy dando un mensaje equivocado a Google, y eso puede llegar a confundir a cómo va a interpretar nuestro contenido y la información del sitio. Así que siempre la máxima prioridad para el sitemaps, atendiendo los diferentes factores, y luego vemos el conjunto de factores generales que se dan a través de la cobertura del sitio web. Pero aplica exactamente lo que vimos anteriormente, aplica tal cual dentro del mundo del sitemaps o el mapa del sitio web. Así que de mi parte, Julie, eso sería todo lo que es la presentación más técnica del análisis de Google Search Console. Quisiera aprovechar la oportunidad primero para agradecer a Punto Rojo por el llamado. Me parece una iniciativa muy buena. Pude haber abordado temas capaz más técnicos, pero estar actualizados de las últimas novedades y entender procesos de Google también me parece importante. Está muy bien lo técnico, pero indirectamente somos empleados de Google, como a veces digo. Así que no nos pagan, pero estamos siempre trabajando con ellos. Así que es importante entender qué está ocurriendo en ese algoritmo y cómo se va actualizando. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, la verdad, por toda la información, muy detallado todo. La verdad que decís que no fue tan técnico, pero realmente fuiste al detalle, así que eso nos encanta en estos webinars ninjas técnicos, así Sí, que excelente, muchísimas gracias por eso. Así que si te parece podemos pasar a la parte de las preguntas ahora, que la verdad que sí, tenemos varias dudas, así que está bueno. Luis pregunta, ¿cómo podemos ver la totalidad de URLs indexadas? la totalidad la puedes ver aquí, como lo había mostrado. Déjame, voy para atrás. Y ojo que tal vez preguntó antes de que se mostrara, puede Acá pasar está. también, ¿eh? Las indexadas. Sí, seguro. Aquí están las indexadas, ¿ok? Que antes
Google nos los mostraba como las válidas, ¿no? Le cambia el nombre para evitar cualquier interpretación de las válidas, literal nos dice, esto es lo que está indexado en el motor de búsqueda. Así que esto es lo que va a aparecer. Y ahí tú tienes que buscar, Luis, tendré la home, categorías, productos, cuáles son las URLs que Google está indexando. ¿Ves? Por eso es que, perdón, no había tosido, ¿ves? Es la primera vez. A pesar Dice que se refería, perdón, que ahí está hablando, dice que se refería al detalle de URLs. al detalle de las URLs, haces clic en Sí, indexadas y en el detalle haces clic en esta opción aquí abajo, que pasa muy desapercibida, eso sí, pero haces clic en esta opción y te va a abrir todo el detalle de los ejemplos de las URLs. Si tú pones el mouse encima de la URL, te va a aparecer una lupa. Le haces clic a la lupa y Google lo que va a hacer es, voy a rastrear esa URL y te voy a decir lo que estoy viendo. Y lo que está viendo es este resultado número 3. ¿No? La URL está en Google, la puedo indexar. Estos son los motivos por los cuales la puedo indexar y además encuentro estos otros factores. bien, ahí nos dice igual que ahí solo muestra 1000, si tiene más, ¿cómo las puede ver, si sabes? Ya, si en ese caso hay un truquito, y voy a compartir, si sigo compartiendo pantalla, hay un, Sí, bueno, seguís compartiendo pantalla, ¿eh? Sí, hay un truquito en el cual tú pones, te vas a Google y escribes site, ok, site en inglés, 2 puntos, y pones tu dominio. Y te van a salir el resultado de Google solo lo que tú ves en Google. Mira, si yo me voy aquí, pongo site, 2 puntos, sodimac.falabella.com. Mira, en vez de mostrarme otros dominios, hay 184.000 URLs indexadas de mi dominio. Porque claro, su pregunta es muy válida. Es que el problema de Search Console es que solo te muestra 1000. Al menos claro. que con la API lo conectes a un Data Studio y ya ahí Claro, ahí puedas decía obtener un dato el estudio. detalle completo. ¿Ves? Ahí sí. Pero yo uso este truquito y ya yo sé, mira, estoy viendo solo mi dominio. Y sé que ya tengo 184.000 resultados. Excelente. Buenísimo. La siguiente pregunta la hacía Darío. Dice, muy útil Miguel, obviamente toda la charla. ¿Podemos hacer un cruce de Screaming Frog con Search Console? Sí, ¿Se puede hacer eso? la versión de pago de Screaming Frog lo puedes conectar con Search Console y te va a dar también un resultado muy similar al ejemplo que acabo de hacer. Te va a mostrar toda la cantidad de URLs que tiene tu sitio web. Va a demorar un poco, pero igual Screaming Frog para mí, al igual que Search Console, cuando van de la mano, son herramientas muy potentes juntas. Y luego en Screaming Frogs te vas a directiva y te vas a las indexadas y te va a mostrar todo un listado, está indexada, si está ok, y el código de estatus que también es importante, pero sí lo puedes conectar. Perfecto. Bueno, seguimos con esto que hay bastantes. Constanza dice, ¿Google nos podría castigar a nivel de posicionamiento SEO si tenemos muchas páginas con redirección? No, es un mito, es un mito. El proceso de Ok, redirección, como lo expliqué al inicio, es un proceso que hay que normalizar, ¿ok? Si tú vas a migrar, por ejemplo, si tú migras de un dominio a otro, tú tienes que hacer redirección. Y estamos hablando de miles y miles de redirecciones. Por lo sí, tanto, es parte de transmitir el mensaje adecuado, ¿vale? Ahora, tampoco es que va a haber una penalización, pero hay que cuidar el tema del renderizado. Cuando hay un redirect, Google va a tomar una URL, hace el cambio y te lleva a la siguiente URL, para que lo entendamos así. Si la nueva URL a la que estás redirigiendo tiene un problema de peso, demora mucho en cargar, un problema del servidor, del peso de las imágenes, del HTML, del CSS, etcétera, es renderizado, va a demorar mucho. Eso sí pudiese perjudicarte, ¿vale? Pero el redirect es un proceso normal donde o se corrige un proceso o llevas a tu dominio a otro sitio. bien, buenísimo. A ver, Darío nos preguntaba en la parte cuando estábamos viendo las páginas no indexadas en la cobertura, preguntaba cómo se llega ese reporte y en qué link o dónde tienen que clicar dentro de la consola de search. Ya, vamos a mostrarlo. Hagamos una Así todos versión pueden acceder a eso. en vivo. Él quiere entrar a la que no se indexa, ¿no? Estábamos viendo páginas no indexadas en la cobertura, sí. No indexada, No perfecto. sé si ahí quiere hacer alguna aclaración Darío, pero sí. Bien, aquí estoy en un sitio web, ¿ok? Un sitio web pequeño. Y aquí donde dice índice,
¿vale? Es lo que yo les comentaba. La primera parte de la charla fue páginas, la segunda fue sitemap, aplica lo mismo. La tercera opción es para retirar o eliminar de manera manual URLs. Hay que tener cuidado con esta opción. El mismo Google dice que hay que tener cuidadito. Perdón. Y aquí en No pasa nada. páginas, nos vamos a páginas y tenemos la nueva funcionalidad. Y si yo me voy a sin indexar, o le doy a clic para que me muestre solo sin indexar, tengo el evolutivo de las URLs que nos están indexando y aquí tengo el motivo. Entonces, estas 12 URLs se reparten en no indexación de 4 motivos y los 4 motivos están aquí abajo. Y aquí es Perfecto. cuando empiezas, haces clic y veamos, páginas con redirección. Ya, tengo todas estas redirecciones. Ah, pero seguro que me interesa que este parámetro esté redirigiendo, así que no pasa nada. Yo le puedo dar en ver detalles y en ver detalles, mira, ya me dice una fecha en la que yo hice mi primera validación, ¿ok? Cuando detectó los errores, ¿vale? Y yo entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Esto está bien, está redirigiendo, está bien, así que iniciemos una nueva validación. Y eso es todo. Esa barra de espera tardaba hasta minutos el año pasado y ahora son cuestiones de segundos. Así que bien ahí que podamos, me voy para atrás y puedo seguir trabajando mis otros factores. Como si nada. Buenísimo. Natacha pregunta, ¿es correcto bloquear 404 en robot.txt? Lo vi el otro día y me llamó la atención, dice. Oye, es una práctica poco común, ¿ok? Sobre todo porque hoy día se está trabajando más el 404 amigable, que es un 404 que igual le dice a Google que no te va a indexar, pero tú puedes mostrar contenido. En e-commerce mostramos productos similares al que no está encontrando el usuario con el 404. Por lo tanto, yo no lo haría, porque ya con el 404 amigable mantengo la experiencia del usuario. Así que no insertaría los 404 en el robot XT. No lo veo relevante. Bien. Medio como en relación al 404, preguntaba Luis también qué es Soft 404 y cómo puede tener tráfico una URL si no está aún indexada y bloqueada por robots.txt. El soft 404 es lo que acabo de comentar, el 404 amigable. Una cosa El es amigable. un 404 que te da el pantallazo en blanco y te dice no search result. Ok, eso es una cosa. Pero el 404 amigable te dice, oh, no has encontrado el producto que estabas buscando, pero te dejo estos otros productos o estos contenidos que seguro te van a ayudar. ¿Ves? El usuario puede seguir navegando, puede seguir teniendo una experiencia dentro del sitio y Google eso igual lo puede considerar como válido y pueden indexar esas URLs. No vas a tener alta cantidad de tráfico en un 404 amigable, ¿vale? Ujú. Tampoco es que mucho clic, muchas sesiones, no, pero al menos sí pueden aparecer en Google y pueden seguir manteniendo al usuario dentro de esa experiencia única del sitio web. Bien, buenísimo. Estoy ahí agarrando varias preguntas porque hay un montón, así tratamos de contestar la mayoría. José pregunta, una pregunta, si una página tiene un redireccionamiento por IP, ¿podría afectar en la URL para su indexación? Mira, últimamente me han hablado mucho de ese redirect de IP. Es complejo afirmar de que puede afectar la indexación. Un redirect 301 o 302 sí que afecta de manera directa a la indexación. Creo que sí le afecta, pero en tiempos mucho más acotados. Tú puedes hacer Sí. un redirect 301 y al otro día ya la URL no está indexada. Tal vez el redirect por IP mantenga por un tiempo mucho más prolongado la URL indexada en Google. Más que eso, creo que es importante definir el objetivo de un redirect por IP. ¿Okay? Si definimos el objetivo y la URL no es de valor, no pasa nada. Entonces, aclaremos muy bien por qué queremos hacer un redirect de IP cuando siempre, pues, a nivel de una migración, por ejemplo, o un rediseño de un sitio, conviene más hacer la redirección. Pero es válida siempre y cuando tengamos claros los objetivos. Genial. María pregunta, hola Miguel, te consulto cómo es posible que esté indexada una URL pero con un HTTPS no válido que puede impedir indexación, pero sí figura indexada. Gracias. Sí, entiendo por figura indexada que la puedes ver en Google, ¿vale? Recordemos que el ranking de Google es esa hoja, la SERP, ¿vale? De esos 10 resultados, también se actualiza. Tú puedes eliminar una URL y a los días puede seguir apareciendo.
Ya es un tema de que Google, una cosa es que Google actualice el rastreo de tu URL o de tu sitio y otra cosa es que vaya actualizando ese resultado, ¿vale? Eso es progresivo, es más lento el resultado. Ahora bien, sí, por HTTPS o un problema de HTTPS te puedes dejar, es una penalización y Google te puede dejar de indexar. De hecho, para que tengas cuidado, aquí en Google Search Console, que es lo que están viendo en pantalla, aquí cuando hay un error, y yo creo que inclusive tengo un sitio que está presentando ese error, ya, este sitio, por ejemplo, me mostraba un error de seguridad de era HTTPS y aquí te va a poner un mensaje. Google te va a pedir que valides el error y te va a solicitar una muestra, ¿no? O un ejemplo de lo que has hecho, ¿no? Te pregunta, ¿qué hiciste para mejorar tu seguridad? Nada, no sé, cambié el hosting, cambié de servidor. Listo, vamos a validar que ya no tengas problemas de seguridad. Pero sí es un tema grave porque sí te puede dejar de aparecer en Google. Sí, sin problema. Constanza dice, ¿cuál es la diferencia entre ingresar una URL en la sección retirada de URLs y ponerle nofollow en el robot TXT? ¿Qué es mejor o es lo mismo? No, no es lo mismo porque el no follow es básicamente Google no va a poder rastrear la URL, ¿ok? Luego va a dejar de indexarla, pero eso es algo progresivo, es algo mucho más lento en el tiempo, además de que el no follow no va a transmitir autoridad. La opción de retirada de URL es mucho más radical y agresiva, ¿ok? Básicamente Google ignora cualquier no follow, cualquier no index, y si yo lo pongo aquí y le digo una nueva solicitud, tengo dos maneras de hacer esto. Puedo retirar solo una URL, ¿vale? O puedo retirar todo lo que tenga un prefijo, o sea, una subcarpeta. Por ejemplo, si yo pongo aquí category, va a eliminar del índice, porque la va a retirar todo lo que en mi sitio se llame category. Por eso es que esta herramienta hay que saberla usar. Es peligrosa, si no lo podemos utilizar, si no sabemos utilizar, podemos borrar nuestro sitio de Google, pero es efectiva si hay un resultado que, lo que pasa, ¿no? Google la indexa y yo la bloqueé por RobotXT en el carrito de compra. Vale, le pongo la etiqueta no index. Google puede ignorar inclusive la etiqueta no index. Yo puedo aquí y pongo entonces, bueno, mira, ¿sabes qué, Google? Todo lo que tenga cart en la URL, ahora sí lo vas a eliminar. Te lo puse en el robot TXT, lo estoy haciendo la solicitud para retirar, lo puse en etiqueta no index. Va sumando el conjunto de acciones para decirle a Google, ya saca de una vez por todas mi carrito de compra que solo sirve para navegación interna y para el proceso de las compras de mi sitio. Excelente. Bueno, vamos con una última pregunta que ya te estuvimos robando bastante tiempo, aparte que estás No, con no te tos no, preocupes. no No, usar no de se esto. preocupen. Última pregunta, ¿qué extensiones de Chrome, que creo que esta está buena también para tener a todos a mano, qué extensiones de Chrome usas habitualmente para tener a mano? Yo uso la de Claro, Core Web Vitals y la de redirecciones, ¿no? ¿Cuál es así para que es un contenido general para que todos sepan qué tener a mano? los jugueticos de Chrome son muy buenos, son muy, muy buenos. Mira, yo tengo una amiga que la barra le llega hasta aquí de todos los jugueticos que tiene. Yo uso mucho SeoQuake. SeoQuake, que creo que pertenece a SEMrush, también uso muchísimo SEMrush, pero yo uso mucho SeoQuake porque SeoQuake me entrega información hasta de enlaces internos, enlaces externos y todo un proceso on-page. Lo malo es que es por URL, pero igual para mí, a mí me encanta SeoQuake. Tengo años con esta extensión. ¿Qué otra estoy sumando? Mira, estoy sumando la de OnCrawl, que seguro muchos de ustedes conocen OnCrawl, que es una herramienta muy potente para coberturas. Uso OnCrawl para también ir viendo algunos factores. Y he sumado esta, también creo que es bastante conocida, esta herramienta. Mira, ni siquiera me acuerdo el nombre porque la instalé la semana pasada. Estoy usando, si quiero ver también esta herramienta SEO Minion para ver un poquito de detalle, enlaces rotos, analizar una página. Y SimilarWeb lo tengo, mira, por tenerlo, no lo uso mucho, pero lo tengo porque si la URL es importante, SimilarWeb me puede decir los canales de tráfico más importantes, cuántas visitas aproximadas tiene, ¿no? Y esa información que, bueno, SimilarWeb, para que no lo sabes, de las pocas herramientas gratuitas que te pueden entregar información de visita de un sitio, cosa que en SEMrush te sale muy caro, SimilarWeb te lo puede mostrar gratuito. Y para reportes de velocidad, está así, Lighthouse.
Es una extensión que te genera un reporte completo en versión PDF y te va diciendo el por qué tu sitio web tiene problemas de performance, desde HTML, CSS, servidores, imágenes pesadas, imágenes que no están en el formato, videos que pesan mucho. Básicamente toda la velocidad del sitio la puedo ver a través de un reporte que se genera automáticamente con un clic. Así que también está bastante bueno si queremos trabajar con desarrolladores y programadores para hacer este tipo de optimizaciones. Excelente, excelente este tip final, así para que todos se puedan bajar esas aplicaciones, esos juguetes, como decías, Sí, para el SEO, para el SEO más técnico. Bueno, muchísimas gracias allá genéricas, Miguel, por sumarte, por tu buena predisposición, por toda la información sobre estas nuevas funciones de Google Search Console, que estoy segura de que les han servido mucho a todos los que se sumaron hoy. Gracias a todos por sumarse a estas charlas que sirven obviamente para seguirse capacitando, para que se puedan convertir en ninja SEO. Les cuento que en estos días vamos a estar compartiendo las charlas de todo el workshop para que puedan repasar los contenidos y que también van a estar recibiendo su certificado de asistencia. Así que nos vemos en la próxima tanda de charlas ninjas técnicas. Gracias por sumarse y que terminen todos muy bien el día. hasta luego a todos. Todos los que quieran también tener contacto conmigo, es Miguel Hurtado en LinkedIn, para lo que necesiten y poderles apoyar. Que Excelente. tengan muy Muchas buena gracias. tarde. Buenas tardes.